Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy viendo si todo esto de la IA es una burbuja, es una inversión justificada, viene volando todo terriblemente, así que vamos a estar viendo un poco a ver si es, no sé, una burbuja nueva como fue el 2008, como fueron las .com, o estamos frente a una revolución que justifica estos precios que estamos viendo también. Y, o sea, para que se den una idea, Nvidia, por ejemplo, es más grande en su capitalización que el PBI de Alemania, por ejemplo. No sé, OpenAI gasta 17 mil millones de dólares por año y no todavía no genera ganancias. O sea, y las cuatro empresas más grandes de Silicon Valley y las cuatro tecnológicas van a gastar 700 mil millones de dólares en todo 2026. O sea, montos extraordinarios. Sí, y bueno, hay que ver si esto es o la revolución más grande de la historia, conocida hasta ahora, o es la burbuja más grande de la historia. Sí, vamos a estar analizando un poco eso. Sí, para poner un poco en contexto, y por eso podemos ver Nvidia acá en pantalla, se convirtió en la compañía más valiosa del mundo, ya sabemos, sí, la mayor en cuanto a su capitalización, y fue la primera en superar la barrera de los 4 billions, o sea, de los 4 billones de dólares de capitalización. Eso lo hizo en julio del año pasado, en julio de 2025. Bien, y desde ese momento, ¿sí? Se cuadruplicó en su precio. Bien, o sea, ahora lo vamos a estar viendo nuevamente, pero o sea, desde ese momento multiplicó por 4. ¿Sí? Y después las más grandes, Amazon, Google, Meta, Microsoft, entre todas ellas, a lo largo del 2025 gastaron 300 mil millones de dólares en lo que es también toda la industria IA. ¿Sí? O sea, y se proyecta, como les decía, que esa inversión equivalga al 1,6% del PBI de Estados Unidos en 2026. O sea, una locura los montos y los números que se están manejando en todo lo que es la industria, como les digo, de la IA. ¿Sí? Y en 2025, las ganancias que vimos del mercado, ¿sí? En cuanto a empresas relacionadas con la IA, representaron el 80% de las ganancias de mercado que hubo en todo 2025. O sea, prácticamente todas las ganancias que se generaron en el mercado el año pasado fueron a través de empresas que tienen que ver con la inteligencia artificial. O sea, y cuando los números son tan grandes, bueno, hay dos posibilidades. O sea, o estamos ante la mayor creación de valor de la historia de la humanidad, o ante una burbuja, o como le dicen algunos, un castillo de naipes que está a punto de caerse o de reventar. Sí, bueno, vamos a ver las dos caras de la moneda para ver cuál es la situación. Sí, o sea, los que dicen que es una burbuja, o sea, dan el ejemplo, por ejemplo, con lo que es OpenAI, ¿sí? Que proyecta pérdidas operativas de 17 mil millones de dólares en todo 2026. O sea, 35 mil millones de dólares en 2027 y 47 mil millones de dólares en 2028 de pérdidas, ¿sí? Y, o sea, y no tiene todavía un camino hacia la rentabilidad. Y el total de los ingresos de la IA este año se estima en menos de 50 mil millones de dólares contra más de un billón invertido. O sea, 50 mil millones de ganancia contra un millón de millones de inversión. O sea, todavía es muy a futuro. O sea, y las expectativas son quizás demasiado altas, según los que creen que es una burbuja. Bien, o sea, y también esto de que haya una concentración muy extrema. Sí, o sea, podemos ver que a finales del año pasado, a finales de 2025, las cinco empresas más grandes del S&P representan más del 30%, ¿sí? de ese S&P y el 20% del MSCI World, o sea, de todas las compañías. O sea, es la mayor concentración del S&P y del MSCI en los últimos 50 años. ¿Sí? Y si podemos ver, por ejemplo, que en enero de 2025, DeepSeek borró 588 mil millones de dólares de capitalización de Nvidia en un solo día. Sí, no sé si lo recuerdan, pero cuando había salido la nueva IA DeepSeek, que era fantástica y que todo lo podía, la capitalización de Nvidia hizo ¡pum! Y cayó 588 mil millones de dólares. O sea, esa fue la mayor pérdida de valor que tuvo una empresa en cuanto a cantidad de capitalización en toda la historia. Sí, entonces, que eso lo había hecho una startup china, después sí, creo que quedó en la nada. Y por último, otro de los argumentos que usan las personas que creen que esto es una burbuja es el tema de la productividad. ¿Sí? O sea,
eh, un estudio reciente de febrero de 2006 encontró que el 90% de las empresas reportan cero impacto de la inteligencia artificial en su productividad. Aunque sí, altos ejecutivos están viendo mejoras. Yo, de hecho, en lo personal lo aplico, lo uso bastante. Ahora todavía está muy verde. ¿Sí? Y por otro lado, si vamos al otro lado, ¿sí? Las personas que creen, en mi caso, que esto llegó para quedarse y esto es una de las revoluciones más grandes que estamos viendo, que podemos ver a lo largo de la historia, yo me incluyo dentro de estos argumentos. Primero, o sea, pensando que, por ejemplo, hablando de la nube, ¿sí? Y de Google Cloud, creció un 60% interanual en los últimos, justamente en el último año, llegando a tocar los 20.000 millones de dólares con un margen operativo del 33%. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo el margen y los números que estamos viendo. ¿Sí? El ingreso anualizado en el caso de la IA de Microsoft llegó a 37.000 millones de dólares y tiene un crecimiento del 123% año a año. O sea, se duplicó, más que duplicó en el último año, hablando de montos tan grandes como estamos hablando de 37.000 millones de dólares, siendo que antes estaba por debajo de 15. ¿Sí? Y si hablamos, por ejemplo, de Amazon Bedrock, que tiene que ver también con toda la industria de la IA, en el caso de Amazon, ¿sí? Es el primer trimestre de 2026 que superó todo lo procesado durante 2025 completo. O sea, todo el trabajo que hizo Amazon Bedrock en 2025 lo procesó en el primer trimestre de 2026. O sea, un crecimiento exponencial por cuatro, podríamos decir. Sí. Y esto, siguiendo por los argumentos que sí, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, evaluaciones que por más que podemos ver acá, estamos en máximos históricos, son elevadas, están muy, muy por debajo de los extremos que pudimos tener en las crisis anteriores, como fue la crisis de la .com. Sí, o sea, el PER, por ejemplo, de muchas tecnológicas está mucho, mucho más moderado que, por ejemplo, los por 60 que podíamos ver en, en torno al 2001 cuando fue la crisis de los .com, donde teníamos evaluaciones exorbitantes. Sí, hoy no estamos viendo ese tipo de evaluaciones, no en las grandes tecnológicas, por ejemplo, por lo menos. Y, por ejemplo, el caso de Nvidia, que estamos viendo acá, cerró el año fiscal de 2025, ¿sí? Con 216.000 millones de dólares de ingresos y márgenes brutos del 71%, o sea, antes de impuestos. Después de impuestos, márgenes del 53%, o sea, más margen que costo en esta compañía. ¿Sí? Y en lo que es la IA, por ejemplo, ya no está separado tanto de otros negocios como es el tema de la publicidad, por ejemplo, sino que Meta, Google lo están implementando para mejorar en cuanto a su modelo de negocios de la publicidad, de los Google Ads, de los Meta Ads, ¿sí? Que están implementando el tema de la IA. Ambas compañías usan el modelo, ¿sí? Para poder rankear mejor sus anuncios, ¿sí? Posicionarlos mejor. Y Meta, por ejemplo, que creció un 33% interanual, eh, o sea, que es el doble de la tasa de crecimiento que venía teniendo antes de 2025. ¿Sí? Y bueno, después tenemos gigantes como JP Morgan o como la Fed, que terminaron diciendo que esto no es una burbuja, que no cumple con los criterios clásicos de una burbuja financiera. ¿Sí? Y lo tuvimos a Powell, que hoy no está más al mando de la Fed, eh, distinguió esta situación y dijo que era diferente a lo que eran las .com, por ejemplo, argumentando que empresas de IA generan ingresos reales, ¿sí? Lo cual yo considero que también que es así. ¿Sí? Ahora bien, todo esto puede generar un poco de FOMO, puede generar un poco de miedo de quedarse fuera o no. Y, a ver, el FOMO puede estar, ¿sí? En noviembre de 2025 teníamos 12.000 historias mencionando el término burbuja de la IA, por ejemplo, que eso se puede medir a través de datos, aproximadamente igual a los 10 meses anteriores juntos. O sea, todo lo que se nombraba en Internet de la burbuja de la IA en los últimos 10 meses lo tuvimos solamente en noviembre. Sí, o sea, era un tema que estaba muy, muy en agenda. Hoy vuelve a estar en agenda con cotizaciones como estas, ¿sí? Y hay personas que, como venimos hablando, consideran que esto puede ser una burbuja, se ve en redes sociales, se ven las noticias. eh, Cuando vemos casos como es lo que vamos a estar viendo ahora de, no sé, comprar cualquier cosa porque sube, ¿sí? Bueno, ahí ¿estamos? Es para alarmarse,
Sí, porque estamos a veces en las puertas de una burbuja. Sí, y si vamos a ver un poco de papeles, un poco de cotizaciones, podemos ver, por ejemplo, una Nvidia en máximos históricos, ya rompió esta zona, ¿sí? La zona de los máximos anteriores, en torno a los $212. Hoy está en $225 y no afloja, no afloja, ¿sí? O sea, no hay mucho que analizar porque lo único que hace es subir y subir y subir. Sí, sí van a ver videos de análisis en vivo que estaba haciendo en el pasado. En esta zona de acá, yo decía, hay que comprar, es para llevar, es para acumular, es una muy buena empresa. Y si vamos a ver, por ejemplo, los indicadores, tenemos un MACD muy, muy arriba, ¿sí? Un RSI también muy, muy arriba, entrando ya a la zona de sobrecompra, y un Concord también muy, muy arriba, manos grandes que llevan y llevan y llevan a patadas. O sea, eh, nada por método me dice comprar, se viene el balance, si lo tenemos el 20, sí, el 20 de mayo, ahora en una semana, exactamente una semana, sí, exactamente una semana, así que veremos cómo le pega, si le hace seguir volando y justifica estos precios. Acá es donde empezamos a ver la realidad. En estos momentos es donde empezamos a ver la realidad de las cosas. O sea, una cosa es esta expectativa, ¿sí? Porque el mercado se mueve por expectativas y después a veces ajusta en cuanto a la realidad. Si el balance está alineado con las expectativas, ok, no modifica nada. Si está por encima de lo que se esperaba, vamos a tener una envidia por acá, por acá, por acá. Ahora bien, si no, lo vamos a tener quizás en torno de nuevo a las medias móviles grandes, ¿sí? Y podemos esperar un afloje para poder volver a entrar. Bien. Yo en mi caso no estoy comprado. Si vamos a ver Meta sí es diferente, porque si bien aplica la IA, sí no es, digamos, lineal directamente con su modelo de negocio. O sea, sí ayuda, pero fíjense, acá por ejemplo tuvimos balance, en el caso de Meta ya presentó balance en final de abril, el 29 de abril, le dio por encima de lo esperado, pero con el guidance que había presentado al mercado no le gustó y al otro día abrió con un -8, ¿sí? Y ahora lo tenemos por debajo de todas las medias móviles, ¿sí? Así que nada, está dando compra. Sí, lo que me gusta que estuve viendo es esto, por ejemplo. Un MACD que está abajo y empieza a querer aflojar. Un RSI que no lo tenemos, ahí estamos, que no lo tenemos volado acá arriba, sino que lo tenemos bajo, pero todavía por debajo de los 50 puntos. O sea, se tiene que poner por arriba de los 50 puntos o llegar a estas zonas. A estas zonas, a estas zonas, ahí sí me gusta para llevar, no antes. Y el Concord también bajista, todavía no dio compra, así que meta es para esperar o que baje más y lo tengamos en zonas de saturaciones donde podemos llegar a acumular algo o por encima de las medias móviles que se pueda subir y ahí podemos ver de tomar posición. Microsoft, parecido a Meta, o sea, despegada un poco del pelotón, ¿sí? De todo lo que es la IA, viene bajando bastante, ¿sí? Lo tenemos por debajo incluso ahora de todas las medias móviles, había subido, nos dio una linda subida acá, pero no mucho más que eso, y ahora lo tenemos por debajo de todas las medias móviles, ¿sí? O sea, por debajo de la media móvil de 21, de 30, y lo tenemos. Un MACD. Fíjense esto, un MACD bajando, un RSI bajando, perdiendo los 50 puntos el día de hoy, y un Concord que ya había dado venta la semana pasada, sigue bajando, manos grandes que empiezan a vender. O sea, nada, nada, nada dice estar comprado en Microsoft, por ejemplo. O sea, ya de tres que vimos, dos que no están dando compra y Nvidia que la tenemos volando, por ejemplo. Si vamos a ver Google, que era la otra que habíamos nombrado, fíjense este gráfico mucho más parecido al de Nvidia. Sí, o sea, no todo lo que toca la IA es que vuela, no es que cualquier cosa que toca la IA vuela. O sea, vimos que Meta, por ejemplo, no es así el caso. Veíamos también en el caso de Microsoft que tampoco era así. En el caso de Google, sí. En el caso de Google lo tenemos en recontra máximos históricos, muy, muy difícil entrar. Mismo si van a ver los análisis en vivo que publicaba, esta zona, yo decía, es para llevar, es para acumular. ¿Qué hizo después? Voladura. ¿De cuánto? Si lo vamos a medir desde esa zona de mínimos hasta el máximo de hoy, 45% en 44 días. O sea, una locura total. Claramente no es para entrar ahora.
¿sí? Pero bueno, ahí se los dejo. De hecho, lo tenemos muy, muy por arriba de en máximos y demás. Y tenemos un MACD que empieza a aflojar, todavía no da venta, pero está ahí. Un RSI muy, muy por arriba, muy saturado. Y un Concord lo mismo. Manos grandes que siguen llevando, pero a estos precios yo no soy comprador. Espero un afloje por lo menos a la simple de 30 y quien dice que no, hasta las medias móviles grandes sería lo ideal, pero hasta la simple de 30 por lo menos. ¿Sí? Y si vamos a ver, por ejemplo, eh, empresas que tengan que ver más con la inteligencia artificial, por ejemplo, C3AI, fíjense, no es que vuela. De hecho, viene bajando y desde el que tuvo la hipo, lo único que hace es bajar. Tuvo un rebote, sí, en mediados de 2023, mediados finales de 2023, pero después siguió bajando como siempre. O sea, y hoy por hoy es una empresa que, eh, de nuevo, no genera ganancias, que no se sabe bien qué es lo que hace, qué produce, eh, y nada te dice, che, compra esto. ¿Sí? O sea, no todo va a ser eh, revolucionario con la IA. Va a haber empresas que van a crecer y van a prosperar y otras que no. Kill, por su lado, sí, que era Bitfarms antes, sí, para los que ya la conocen de antes, tuvimos voladuras gigantescas como esta, de un 770%, después con correcciones brutas también, ¿no? Porque de ese máximo hasta el mínimo bajó un 73%. O sea, sí tiene esos movimientos fuertes, pero lo importante y a destacar de esta empresa es que cambió su nombre, dejó de ser Bitfarms, ahora es Kill. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que se deja de dedicar a lo que es la minería cripto para dedicarse 100% a data centers, ¿sí? Que es parte de lo que necesita la industria de la inteligencia artificial para poder funcionar. ¿Sí? Entonces, por eso es esta voladura que tuvo acá, que estos movimientos son brutales, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, de un 124% en 45 días. O sea, una locura total. Y bueno, como les decía, tenemos todo saturado, también un MACD muy por arriba, un RSI, también fíjense, tenemos un MACD muy arriba, un RSI en sobrecompra, un Concord en la nieve, manos grandes vendiendo, o sea, ¿por qué voy a comprar? Esperemos, el mercado tiene que aflojar, o sea, tiene que haber una toma de ganancias, porque este tipo de subas, vamos a ver el S&P, esto de que suba el mercado de mínimo a máximo, el mercado en general, el S&P completo, 17% en 45 días casi sin aflojar, y no es tan normal. Sí, si vamos a ver un QQQ, por ejemplo, que es más relacionado a todo lo que es tecnológico, y bueno, lo tenemos subiendo casi un 30% en 43 días. No es normal. Sí, que en un mes y medio haga eso. Que los indicadores estén así de saturados. Un MACD recontravolado, un RSI recontravolado, un Concord lo mismo. Y no, yo acá me gusta comprar. Entonces, puedo esperar. Yo por mi parte ya, como les decía, no es algo que esté comprado, así que puedo esperar. Y si tuviera que cerrar con una opinión personal, para mí todo lo que es la industria de la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aumenta la productividad de un montón de áreas, aumenta lo que es desde crear una planilla en un minuto, crear imágenes, crear videos. Sí va a haber muchas tareas que se van a ver reemplazadas y sí muchas otras que no las va a reemplazar al 100%, pero sí que acelera mucho su ejecución, ¿sí? Para que el humano tenga que intervenir en los últimos detalles solamente. ¿Sí? Entonces, va a haber empresas que se van a ver muy beneficiadas, caso de Nvidia, que es quien está motorizando todo esto, ¿sí? Empresas que quizás si no se adaptan, lamentablemente puedan llegar a desaparecer, caso Globant, por ejemplo, ¿sí? O sea, lastimosamente, ¿no? Porque esto es una empresa, en mi caso yo soy argentino, y es una empresa argentina, de los primeros unicornios que hemos tenido, pero que evidentemente no está sabiendo adaptarse y la IA reemplaza muchas de las cosas que, por ejemplo, hace y se dedica a Globant. Así que para los amigos de Globant, esperemos que se puedan adaptar. Viene un balance el día de mañana, veremos qué dicen. Lo tenemos hoy cotizando 32,75 ya con el mercado cerrado, ¿verdad? O sea, hoy bajó -8, pero si van a ver, viene de -8, -4, -5, -4. O sea, todos los días, pum, 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 sigue bajando. Acá tenemos velas más grandes, -11, -7. Tienen que hacer algo y adaptarse, o puede pasar como Kodak, como Blockbuster, que hoy por hoy ya no están entre nosotros. Así que, amigos, por mi parte, me despido.
¿sí? Los invito a dar like, suscribirse y activar la campanita para ver el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.